a su santo y bendito nombre. Así que esta noche, una vez más, seguimos con trasfondo bíblico, ¿verdad? Del libro de los Hechos. Y seguimos en este capítulo 2. Así que yo le animo a que vayan abriendo esa Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vamos a pedir la dirección al Señor. Padre, te pedimos que tú seas dirigiendo en esta noche este estudio, que tú permita que podamos ser guiados por tu Espíritu, que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender tu Escritura, que tú prepares nuestros corazones para atesorarla, Señor, que podemos aplicarla a nuestra vida conforme como tú lo has determinado, Señor. Tú nos has dejado esta Escritura para que nosotros podamos conocerte a ti, y es lo que queremos hacer, Señor, conocerte más, y que podemos ver, Señor, tu soberanía, Padre Santo, en esta vida. Glorifícate tú, Jehová, y quita todo lo que no es tuyo. Quita, Señor, todo lo que impida, Señor, que podamos entender a perfección tu palabra, y guíanos tú, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos en el libro de los Hechos, y el verso de enfoque lo tenemos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a leerlo una vez más. Dice: pero sed hacedores de la palabra. Es un mandato, ¿verdad? Okay. Pero sed, ¿no? Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, porque el que oye y no hace lo que dice hacer, lo que dice la palabra es obedecerla, ¿verdad? El que solamente la oye y no la obedece, ¿qué es lo que hace? Se engaña a sí mismo. Así que vamos a continuar dándole una mirada, un vistazo breve a lo que estuvimos viendo el miércoles pasado. Me imagino que todos recuerdan que la semana pasada estuvimos tratando lo que Pablo le estaba dándole como explicación, ¿no?, al público que estaba allí presente, ¿cierto? Entonces la semana pasada vimos cómo Pedro, yo me confundo mucho, digo Pablo, es Pedro, no Pablo. Cuando diga Pablo, estén atentos y díganme, no, es Pedro. Pedro le explica a las personas lo que había sucedido. ¿Qué fue lo que había sucedido? Que Dios había cumplido lo que dijo por medio del profeta Joel. ¿Qué fue lo que dijo? Se iba a derramar el Espíritu Santo. Y eso fue lo que sucedió aquí. El Espíritu había venido, se había cumplido, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? 50 días atrás Jesús había muerto, pero eso representaba algo, no solamente era una muerte. Recuerdan que en el transcurso del capítulo 1 hemos venido diciendo que cuántas personas habían muerto. Jesús no fue la primera persona que murió en la tierra. El primer hombre que murió, ¿cómo se llamó? Abel fue el primer hombre, ¿verdad?, que se murió. ¿Y cuánto más hubieran muerto después de Abel hasta Jesús? ¿No? Porque
Porque hay mucha gente que dice que Jesús murió para enseñarnos a morir. Todos nos morimos en una cruz, entonces no murió para enseñarnos a morir. Porque entonces tendríamos que morir en una cruz, ¿verdad que sí? ¿No? Entonces, Él murió por un propósito. Primero, significaba que Él había concluido la gran obra de redención. Y segundo, que Él había inaugurado un nuevo pacto, donde todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo por medio de Él. En Hechos capítulo 2 versículo 21. Seguimos mirando el primer sermón de la historia de la iglesia. ¿Saben que este fue el primer sermón dado a la iglesia? Entonces notemos que Pedro antes le explicó por qué había sucedido y ahora le explicará el cómo había sucedido lo que ellos vieron. Recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo, él estaba explicando qué era lo que estaba sucediendo. Hoy vamos a ver cómo. El qué y el cómo no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo sucedió? Bueno, entonces todo esto es porque Jesús estaba, ¿qué? Vivo. Vamos a leer en el capítulo 2 de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 35. Vamos a leer y vamos a observar aquí qué es lo que está pasando. Desde el versículo 22 hasta el verso 35 dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, han derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David,
no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Lo dejamos hasta aquí, porque no podemos continuar a ella. De ahí en adelante hay otro tema. Si lo leen van a ver que de ahí en adelante hay otro tema. Entonces, hasta aquí vamos a analizarlo, vamos a mirarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a entrar a ver qué es en el versículo 22, ¿verdad? ¿Qué es lo que Pedro aquí está intentando explicarle a los que estaban allí presentes? ¿Qué es lo que ha sucedido? Haber observado varias cosas, ¿no? Cuando estábamos leyéndolo, me imagino que habrán observado varias cosas. Que Pedro hace mención aquí que ellos pensaron que lo habían crucificado, pero ¿quién fue que lo determinó? Hubo un consejo. Hubo una reunión y un consejo para determinar que Jesús. ¿Y dónde ocurrió ese consejo? ¿Dónde ocurrió? ¿A dónde? A ver. Hizo un determinado consejo. Por el determinado consejo. ¿Un consejo? ¿Qué es un consejo? Dice que hubo un determinado consejo y el hombre, en realidad, aunque hubo un consejo, un concilio que se reunió en Jerusalén, pero el consejo que aquí creo que se habla es el consejo divino, el que Dios determinó de antemano para que fuese así. El hombre no podía hacerlo si no lo autorizaba Dios. Muy bien, muy bien. Otras cosas que nosotros observamos cuando estábamos leyendo es que Pedro le llama a David dos cosas le llama. Le llamó patriarca y le llamó ¿qué? Profeta. ¿Vale? Patriarca y profeta. Muy bien. Entonces, Pedro empieza diciéndolo, Jesús Nazareno. Los que escuchaban a Pedro sabían que Jesús era de Nazaret. Él está hablándole cosas que ellos sabían, no eran cosas nuevas para ellos. Pero comienza con una referencia a los milagros de Cristo como por medio de ¿quién? Por medio de Dios. Ustedes vieron los milagros, señales y prodigios que Él hizo. ¿Por medio de quién? Por medio de Dios. Y es verdad, Dios proporcionó pruebas evidentes de que Jesús era su elegido a través de maravillas, prodigios y señales. ¿Qué profeta había hecho lo que Jesús hizo? Habían pasado muchos profetas, ¿verdad que sí? En el pueblo de Israel. Y de ellos podemos mencionar muy poco que hicieron milagros como Jesús. ¿Quién hizo milagros más o menos parecidos a los de Jesús? Eliseo. Resucitar muertos. ¿Qué más pudo hacer? Multiplicar aceite, multiplicar la harina. ¿Cierto? Sacar el hacha de sacar un hacha del fondo de un charco, un río. ¿Qué más pudo hacer Eliseo? Los huesos de Eliseo. Descender fuego. Elías hizo descender fuego del cielo. ¿Qué más? Cuando después de muerto ya que su carne estaba deshecha, muchos años que él estaba muerto, mataron a una persona a golpe, lo golpearon y la persona que lo golpearon lo echaron en una cueva, tiraron por ahí el cadáver en una cueva. Ahí dentro estaban los huesos de ¿quién?
de Eliseo, y esa persona, cuando chocó con los huesos de Eliseo, resucitó y salió de ahí. Imagínate el susto que se habrán llevado los que lo mataron y lo echaron ahí. Sabían que estaba muerto, lo echaron ahí. Los huesos de él sirvieron para resucitar a una persona. Qué tremendo. Pero Jesús hizo muchas cosas más poderosas que ese profeta. Y los judíos que estaban allí, piadosos, religiosos, ortodoxos, ¿no? Ellos habían visto, y lo que no estaban cuando Jesús estaba haciendo, porque recuerden que habían muchas personas que habían venido de otros países, de otras naciones, y estaban allí presentes. Igual nunca habían visto los milagros de Jesús, pero igual sí que le habían escuchado. Pero los que eran de allí, que habían visto lo que Jesús había hecho, sí sabían lo que Pedro estaba diciendo. Ellos sí sabían. Entonces, ¿qué podemos ver en esto? Versículo 23 y versículo 24. ¿Qué nos dice? Verso 23 y 24. Dice, a este que ustedes vieron hacer milagros, prodigios y señales, y le dice a este, entregado por el determinado consejo, escucha bien, y anticipado conocimiento de quién, de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y cuando Dios había ya determinado esto, ¿cuándo lo había determinado? Podemos irnos a Génesis 3. Él le dio allí una promesa, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Perfecto. Génesis 3. Estamos bien. ¿Están conscientes de que sí, que allí se empezó? En Génesis 3. Perfecto. Ahora yo le voy a darle un texto bíblico en Efesios. En Efesios, capítulo 1, dice, bendito, versículo 3 de Efesios capítulo 1. Escucha lo que dice Efesios. Capítulo 1, versículo 3. Dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de ¿qué? De la fundación de ¿qué? Del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de ¿quién? ¿Cuándo Dios determinó? Ahora díganme. Antes de la creación de Dios. En el capítulo 3 de Génesis, Dios le da la promesa al hombre. Pero ¿cuándo Dios lo determinó? Antes de Él crear el mundo, ya Dios lo había determinado. Dios sabía que el hombre iba a pecar. ¿O no? Claro que sí. Dios lo sabía. Y Él determinó que su hijo iba a morir, ¿dónde? En una cruz. Entonces por eso me voy siempre con Pablo. Pedro dice aquí, por el determinado consejo. Determinado consejo. Pues Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron de acuerdo ¿en qué? En que Él se iba a encarnar y que Él iba a morir en una cruz y que iba a resucitar para salvar a ¿quién? A la humanidad. Vamos a hacer al hombre, pero yo sé que el hombre va a fallar. Tenemos este plan para redimirlo. Entonces Dios no improvisó, ¿lo saben eso? Dios no improvisa. Entonces aquí Pedro presenta la muerte de Cristo como algo de lo que sus oyentes son responsables, pero que se produjo también según el determinado propósito
Y el previo conocimiento de quién? De Dios. Por eso Dios es que ¿qué? Omnisciente. ¿Lo sabe? Todo. Quiere decir que Él se adelanta al futuro. Él se adelanta al futuro. Y Él sabe lo que cada uno de nosotros vamos a hacer más adelante en el futuro. Por eso muchas veces cuando nosotros cogemos lucha pidiéndole al Señor algo y no recibimos lo que nosotros estamos pidiendo y muchas veces nos cuestionamos y otras personas dicen, examínate porque tú no andas bien. No, quien se tiene que examinar es el que me está acusando. Porque Dios sabe que igual le voy a fallarle si me da eso que yo le estoy pidiendo. O igual Dios sabe que voy a fracasar o que las cosas no me van a salir bien. Y que lo que voy a tener es un sufrimiento y entonces no me lo permite. No force. Cuando tú ves que las cosas no te salen, no las force. Déjala que Dios sea que dirija el paso. La palabra que se traduce dolores en el verso 24 quiere decir dolores de parto, lo cual sugiere que la tumba fue un vientre del cual Jesús nació en la gloria de la resurrección, según Hechos capítulo 13, versículo 33. David, si me lo puede poner, qué rapidez. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Sabe que la muerte no lo pudo soportar? ¿Por qué? ¿Por qué no lo pudo soportar? ¿Alguien? A ver. ¿Por qué la muerte no pudo soportar a Jesús allí en su vientre? ¿Por qué? Porque Él es fuente de agua viva. Fuente de agua viva. ¿Por qué más? ¿Por qué? Porque Él es poderoso. ¿Por qué? Porque Él tiene las llaves del Hades. Tiene la llave del Hades. Abrió la puerta y pudo salir. ¿Por qué más no pudo soportarlo? No tenía poder. No tenía poder. La muerte Lo vomitó. lo tuvo que vomitar. Esa es la palabra. La muerte lo vomitó porque Él es la vida. Él es la vida. Jesús mismo lo dijo. Yo soy la vida. La muerte no podía soportar la vida. Es todo lo contrario. Él es la vida. La muerte no podía quitarle porque Él es el dador de la vida. Y si es dador de la vida, la muerte no lo podía retener. La muerte lo tuvo que vomitar. Por eso Él puede darnos vida a nosotros. Amén. La muerte no lo pudo retener. Amén. Continuamos. Pedro les da pruebas sobre la resurrección. El primer punto: Jesús es aprobado por Dios. Eso ya lo hemos visto. Segundo punto, Pedro les explica que David profetizó que el Hijo de Dios resucitaría. En el versículo 25 hasta el 35 que hemos leído. Ya David lo había profetizado, por eso Pedro dice que David era el profeta. En los versos 25 a 31, Pedro citó el Salmo 16, 8 hasta el verso 11. Esto lo pueden leer en casa. El Salmo 16, 8 y 11. Versículos que obviamente no se podrían aplicar a David, quien ya estaba muerto y sepultado. Su sepultura está ahí aún. Él no ha resucitado. Está ahí, esperando la resurrección. David escribió en cuanto al Mesías, siendo profeta de Dios, que su alma no quedaría en el Hades, la región de los muertos.
el área, ¿no? El lugar donde están los muertos. Sigo el verso 27. Ni su cuerpo en la tumba en donde se consumiría. David no está hablando de él. Se supone que si su cuerpo todavía está allí en la tumba, el de David, él se está refiriéndose a ¿quién? Jesús. A Jesús. Se está refiriéndose al Mesías. Que su alma no va a quedar ahí en el Seol, ni su cuerpo va a ver corrupción. Su cuerpo no se pudo corromper. Claramente está, ¿no? Entonces, el tercer punto les explica el testimonio de los creyentes según el verso 32. Jesús no apareció a toda Jerusalén, sino solo a sus propios seguidores, a quienes había delegado para que dieran testimonio a otros de su resurrección. Hechos capítulo 1, verso 8, verso 21 y verso 22 del capítulo 1 de los Hechos. Ya lo hemos visto otras veces. Pero vamos a leerlo. Versículo 8 del 1. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí, ¿quién está hablando con ellos? Jesús, cuando se le apareció a ellos, antes de él ascender al cielo. Versículo 21 de este mismo capítulo dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, todo ese tiempo, alguien que estuviera allí presente. Entonces, está claro, ¿no?, que Jesús no le apareció a toda la multitud que estaba allí presente, sino que le apareció ¿a quiénes? ¿A quiénes? A 500 personas. A sus seguidores, a los que estaban allí. A los que estaban allí. ¿A qué le suena esto? Antes de hacer estas dos preguntas que tenemos aquí. ¿A qué le suena esto? Si Jesús no le apareció a los que no le siguieron a él, ¿a qué te suena? A ver, luego Jacob. Salmo 25, la comunión íntima de Jehová es con lo que le buscan. Entonces Jesús le aparece a los que le buscan. Y cuando Jesús vuelva, le vamos a ver lo que le buscamos. Lo que no le buscamos, nada. Amén. Amén. A ver, Jacob. No, era un poco parecido ya a lo que Ada estaba diciendo, y es que esto representa, ¿no?, a los creyentes. Si Jesús se le apareció a los que andaban con él, a los que creyeron en él, pues eso también va a suceder, es lo mismo. Amén. Que él vendrá, cuando venga a buscar su iglesia, vendrá a su iglesia, a los que hayan creído en él. Pero también cuando venga en el milenio también va a pasar lo mismo, que a los que hayan creído en él. Así es. Amén. Bueno, pues tenemos aquí dos preguntitas para que podemos un poco buscar la timidez. ¿Podemos confiar en lo que ellos dijeron? Y la segunda pregunta: ¿pueden los oyentes originales confiar en ellos? Son dos cosas muy distintas. Nosotros
podemos confiar en lo que ellos dijeron. Y nos vamos allí entonces. ¿Pueden los oyentes originales, los que estaban allí, confiar en ellos? ¿Qué le parece? Muy difícil la pregunta. Pero eso que, lo que los apóstoles dijeron, ¿no? ¿Podemos nosotros confiar en lo que dijeron los apóstoles? Recuerdan que todos se pusieron en pie y estaban ahí apoyando a Pedro. Sí, pero ahí algo está puesto en la fe. Que ahí están puesto en la fe, de creer que lo que ellos dijeron es verídico. ¿Nosotros creemos? Yo creo. Pues bien. Bien, me gustó. Muy bien, lo dijo bien. Sí. Yo creo. Claro, la fe. Claro. Él está seguro y no está seguro de los demás, pero él sí está seguro. Bien. A ver, Jacob. Es que una de las garantías que nosotros estamos aquí hoy es porque hemos creído. Amén. Y estas son palabras que no están ahí por estar, sino que tienen un fundamento. Y es para que nosotros podamos darnos cuenta de que fue algo real y que pasó, que no es una falacia, no es algo inventado, es algo que sucedió y que fue algo real. Y nosotros creemos a este sermón que Pedro expuso allí, y yo creo que muchos de los que estaban allí también creyeron, porque dice que creyeron unas 3.000 personas que vinieron al conocimiento, no creyeron también a esa palabra. No todos creyeron, pero muchos sí. Mucho creído. Muy bien. Nada. Y añadido a eso, en Juan 16, a ver, me fue. Jesús le dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, o sea, cuando Él resucitara, volviera a la diestra del Padre, entonces el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Y eso vimos que pasó. O sea, una de las cosas que nosotros hoy creemos, y ellos, vamos a ver, ellos también creyeron, es porque eso pasó, el Espíritu Santo fue derramado y fue visto por todos. Y Él le dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, en el verso 7 del capítulo 16 de Juan, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, Él está allá, y esa es la garantía de que el Espíritu Santo iba a venir a este mundo, y está en nosotros. Amén. Así es. Pues vamos a ver a alguien que me busque el libro de Mateo capítulo 16. Verso 22, verso 23 y el verso 31. Yo, como tengo aquí a Hechos 1, voy a leer el verso 3 de Hechos. ¿Alguien? ¿Un valiente? Irene, me levantó la mano primero. A ver. 16, verso 22, verso 23 y verso 31. De Mateo 16. 31, ¿de qué es? A ver. De Mateo, también. ¿No llega? Hasta allí. ¿O sería capítulo 23? Sí, 23, sí, capítulo 23. Capítulo 23. ¿Alguien? Joel, tú me buscas el capítulo 23. Verso 31. Irene, léeme el verso 22. Verso 22, sí. Vale. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Con el micrófono. Léelo otra vez, Irene. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontecerá. Muy bien. ¿Han observado aquí qué es lo que Pedro le está diciéndole al maestro?
que tuviera misericordia de él mismo, ¿no? Y que eso no le acontezca. ¿Usted qué están viendo ustedes ahí? ¿Qué están viendo? ¿Duda? ¿Incredulidad? ¿O no? Vamos a ver, Joel, dame el micro aquí a Joel. No, está bien. Sí. Para que me lea el... No puede, aquí no puede mejor. yo es porque los que están aquí en Zoom... A los que están en el Zoom para que puedan escucharlo. Así que dan testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Amén. Amén. Testimonio. No. ¿Creían o no creían? No creían. Ellos no creían. No creían. Les costó. ¿Cuándo ellos creyeron? ¿Cuándo creyeron los discípulos? Escucha, estamos hablando de personas que estaban desde que Jesús fue bautizado hasta que Él resucitó. Estamos hablando de ellos. Nosotros creemos, pero ellos, hasta ahí, ¿cuándo fue que ellos creyeron? Cuando ellos empezaron a ver... A ver, el micro, dame el micro a Jacob. ¿Cuándo creyeron? Cuando ellos empezaron a verlo después de resucitado, fue que empezaron a creer de verdad. Todavía, aún, Tomás era lo que decía, si metiese mi dedo en el costado no creería. Cuando le dijeron Jesús ha resucitado, no, él le dijo, pues solamente no creo si meto un dedo en su costado. Y Jesús tuvo que decirle, ven, mete el dedo aquí. Entonces creyó. Señor mío y Dios mío. Y ya andaban con él 3 años. 3 años con él. No creía. Hemos visto a Pedro diciéndole que no te acontezca eso. Que no te acontezca eso. Jesús tuvo que reprenderlo porque tenía que suceder para él poder salvarnos a nosotros. Ya era lo que Dios había determinado en su consejo antes de la creación del mundo, que tenía que morir, ¿no? Y Pedro le está diciendo que no te acontezca eso. Jesús tiene que reprenderlo porque ya estaba determinado, ¿no? Y ellos terminan de convencerse aun cuando ellos vieron que Jesús subió al cielo, ellos se escondieron. ¿Dónde se quedaron ellos? Estaban allí en un ¿qué? En un aposento. Ellos se fueron allí a orar. ¿Cuántos días duraron allí ellos? Sin salir. 10 días. Jesús les dijo que no se fueran lejos. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? Se fueron a un aposento y se quedaron allí orando hasta que recibieron el Espíritu Santo. Y una vez que ellos reciben el Espíritu Santo, reciben poder, están convencidos. Ahora se levantan, se ponen todos de pies y empiezan a hablar entonces y a explicar lo que estaba sucediendo ahí en ese momento. Versículo 3 de Hechos capítulo 1 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se le apareció a ellos para afirmarles. Los primeros cristianos no tenían nada que ganar al predicar una mentira, porque su mensaje despertó oposición e incluso condujo al encarcelamiento y muerte de muchos de los creyentes. ¿Eso cuándo? Después que recibieron el poder del Espíritu Santo. Eso. Uno de los primeros que mataron fueron a quién? Jacobo fue el primero, el hermano de Juan. Mataron a Jacobo, mataron a uno de los discípulos también, a Esteban, le mataron a Pedro. Esteban no era apóstol, Esteban era un discípulo. A él lo mataron
el primero de los apóstoles que mataron fue a Jacobo. Y ahí siguieron matando y otros lo metían en la cárcel. ¿Qué aprendes de Dios hasta aquí? ¿Qué aprendemos de Dios? Buah. Venga, Joan. ¿Qué aprendemos? ¿Ha aprendido algo? Usted, si ha aprendido algo, me gustaría ver qué aprendí. ¿Qué aprendemos de Dios hasta aquí? ¿Se le escapan las ideas a Dios o qué? ¿Qué aprendemos de Dios hasta aquí? Pues aprendemos que sus planes son lo que se llevan a cabo. Amén. Yo puedo ver eso. Que Él ha escrito algo, así como Él escribió con Jesús, determinó lo que iba a acontecer en esa cruz. Así para con cada uno de nosotros, Él también ha escrito algo. Y es lo que se va a determinar. Es lo que se va a hacer, aún por encima de nosotros mismos, que muchas veces estamos peleando con Él y queremos ir en contra, ¿no?, de Él, pero lo que Él ha dicho, Él es fiel en cumplirlo. Y hay que darle gloria a Él por eso, que no son nuestros planes los que se llevan a cabo, sino los de Él, porque son lo que mejor nos conviene. Amén. Y eso, ¿no?, lo que estamos viendo hasta ahora. La maravilla, ¿no?, que el Señor determinó desde el principio, aún sabiendo que no íbamos a alejar de Él, aún sabiendo la maldad, que lo perverso de nuestro corazón, el Señor en su gracia, en su bondad, en su misericordia, determinó que aunque nosotros no estábamos ahogando en nuestro pecado, Él iba a mandar a alguien que iba a ser ese, que nos iba a socorrer, ese salvavidas. Y le damos la gloria a Cristo. Amén. Porque no retrocedió, esa es mi palabra, Él no retrocedió. Él llegó y se mantuvo firme, y que Él nos ayude a que nosotros también nos mantengamos firmes hasta llegar y poderlo ver cara a cara y decirle gracias. Así es. Bueno, dejamos a Alan. El micro. Yo tenía la mano primero, pero Vale. No te vi. Vale. es que, no sé, este estudio bíblico nos hace entender, aparte de aprender, es que Dios es un Dios infinito y que se adelanta a los acontecimientos. Siempre, mucho lo he dicho, Dios se la sabe toda y nada más. Así es. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y si vemos al siervo sufriente de Isaías 53, Isaías 52, 53, y Dios empieza a hablar por Isaías, cómo el siervo iba a sufrir, o sea, montones de años antes del Mesías venir, pero solamente decirlo. Pero tú te imaginas cuando eso pasó, ver a tu hijo sufrir por pecadores como nosotros, y Dios no cambia, porque Dios puede decir, mira, cambio ahora mismo. En el año 0, cuando nació Jesús en ese pesebre, con los romanos, que Pedro le llama inicuos, como eran de malvados, Dios puede decir, no empiezo de cero, empiezo otro mundo, pero Dios es inmutable, Él no cambia, Él no marcha atrás, como dice Jehová. Entonces yo veo esa soberanía de Dios y ese amor, de lo que Él dice, Él lo hace, por amor a Él mismo y a sus propósitos. Amén. ¿Alguien más quiere comentar? Magdalena. Lo que A puedo libertad, aprender, siéntese libre. pues hermano. ahí lo único que puedo aprender y puedo ver es la soberanía del Señor, la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere, donde quiere y con quien quiere. A través de nuestro Señor Jesucristo escogió a sus discípulos como quiso y los transformó como Él quiso. Entonces ahí podemos ver la soberanía de Dios. Mientras uno le dice no, Él traza otro plan. Así es. Amén. Muy bien. Bueno, Joel, mira que está aquí, y luego Alberto. Una de las cosas que destaco para mí personalmente de allí es que tengo a un Dios que murió por mí, todos los días me recuerda que debo de servirle, debo apartarme del mal, que este mundo cada día va más corroído, cada día se daña más. Y si no voy a sus pies, si no
realmente me dedico en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente a buscarle, podemos sucumbir fácil, porque así como los discípulos lo tuvieron a él, rodeados de su gloria y su grandeza, y no tenían la confianza plena en él, Jesús lanza una palabra para este tiempo: bienaventurados los que no vieron, pero confiamos en él. Ninguno de los que estamos acá hemos visto al Señor, pero tenemos la certeza que Él nos guía, que Él nos guarda, que Él nos libra, que Él nos alimenta, pastor, todos los días, y que seguimos vivos por su misericordia. Amén. Así es. Soberanía. Amén. Alberto. Qué bueno. También vemos que es todopoderoso y que domina todos los tiempos, ¿no? Porque lo que en el momento que le ha determinado cada cosa es que se va cumpliendo. Que lo que dice David en los Salmos luego se cumple cuando viene Jesús, luego ahí los hechos se citan. Vemos que es todopoderoso, ¿no? Y que Él domina en todos sus tiempos y las cosas pasan cuando Él quiere en el tiempo que hay. Amén. Qué bueno por acá. Así es. Bueno, entonces vemos que la muerte de Cristo fue su plan perfecto, según el versículo 24. Dios tiene conocimiento previo, ¿verdad? Ya todos lo han dicho, en todas las cosas, aun las que han de causar dolor, como la muerte de su Hijo. No hay ningún rival ante sus planes, según el verso 24 también. Dios se revela, pues había profetizado su plan redentor. Lo profetizó, ¿verdad? Yo sé que vamos corto de tiempo porque falta la mejor parte. Pero ¿quién en guerra revela los planes al enemigo? O sea, si una cosa que yo veo de Dios es que a él no le da miedo que el enemigo, el infierno, y sepan sus planes, porque no tienen poder para desbaratarlos. Y eso solamente lo hace un Dios grande, o sea, un jefe de ejército grande que revela todas sus armas. Mira, estas son mis armas, ven contra mí, ven ahora. Ese es nuestro Dios. Tremendo, Sí. tremendo. Sí. Es que no hay ningún enemigo que pueda tener un arma tan mortal como la de él. Cuando Satanás pensaba que estaba destruyendo y venciendo al creador del universo, él se levantó de allí riéndose de la muerte, ¿no? Riéndose, ¿verdad? De la muerte. Entonces, leamos el verso 36. Este verso no lo hemos leído, el verso 36. Vamos a leerlo y vamos a ver. Dice Pedro aquí: sepa pues ciertísimamente. O sea, no hay una palabra que tú puedas decir, igual que decir que Dios es santo, inmensamente santo. No es una palabra que pueda expresar lo gran, lo santo que es Dios. La Biblia lo que le puede decir es santo, 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 ¿no? 3 veces santo, queriendo decir cuán santo es el Señor. No es una palabra que pueda describir lo grande, lo inmenso que es la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Entonces aquí, tan cierto, no hay una frase que pueda describir cuán cierto, cuán verdadero, el tamaño de la verdad. Ciertísimamente, ¿sí me entienden, no? Ciertísimamente, ¿no? ¿Qué dice aquí? Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, antes era Jesús solamente, pero ahora Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, ya no es Jesús, ahora tiene una autoridad. Él es el Señor, el dueño de todas las cosas. Él es el Cristo, que es el Redentor, el Salvador, ¿no? Entonces, el sermón concluye con una declaración que todo Israel debía saber. Pero les señala que aunque ellos crucificaron a Jesús, Dios lo ha declarado
Señor y Cristo. Bueno, ustedes pensaban que estaban matando uno más. El pueblo romano era cruel, era salvaje. Crucificaba a todo malhechor, a toda persona. Era la muerte más cruel que se le podía dar a una persona. Fuera un ladrón, fuera un violador, fuera un criminal, lo que fuera, la muerte más salvaje que le podían dar. Allí crucificaron a Jesús y pensaban que era uno más. No era uno más. Era el plan de redención de Dios. Amén. En realidad es una acusación. Les dice, este Jesús era el esperado de ustedes, pero ustedes lo han crucificado. Esto es lo que en pocas palabras él le ha dicho. ¿Vale? Ustedes estaban esperando al Mesías, pero él llegó, él estuvo aquí, estuvo haciendo milagros, estuvo haciendo señales. Ustedes lo vieron y ustedes lo llevaron a la cruz. O sea, él vino y ustedes lo llevaron a la cruz. Pero Dios es soberano sobre todos y lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Qué fracaso, ¿no? Qué desilusión cuando tú dices que tenía en mi mano lo que tanto yo había esperado, lo que yo tanto había necesitado, y lo tiré, lo deseché. Una desilusión, ¿no? Tremenda. Según el versículo 37, ¿cómo reaccionan los creyentes? Yo no lo voy a leer, yo voy a esperar a que tú lo leas ahí en tu Biblia. Yo no te lo voy a leer, léelo en tu Biblia, yo solamente quiero que me dé una respuesta. ¿Cómo reaccionaron los oyentes? Me voy a quedar en silencio para que tú puedas meditar. Versículo 37. Dice que se compugieron de corazón. O sea, que como que en su corazón se conmovieron, ¿no? Reaccionaron en ese instante al oír esas palabras. Y entonces, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro. Y Pedro dijo, arrepentíos y bautizaos. Y bautizaos en el nombre del Señor. Se compungieron de corazón. Y aquí vemos, ¿no?, lo que leíamos al principio, que el poder de la palabra de Dios es lo que yo puedo ver. Esa palabra que Pedro aquí habló, lo confrontó a tal magnitud que lo único que pudieron decir es, ¿qué puedo hacer? Y yo creo que eso fue lo que aconteció también con cada uno de nosotros, y por eso hoy estamos aquí. Porque eso fue lo que le preguntamos al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué fue? ¿No? Amén. ¿Alguien más? David. Estaba Jacob y luego David. Oye, yo después Queda por nada, ¿no? Hay una palabra que a veces decimos cuando alguien dice algo. A veces uno dice, esta palabra traspasó mi corazón. Eso fue esa fue lo que ellos, la palabra que ellos pudieron expresar cuando dijeron se confundieron en el corazón, ¿no? Ellos sintieron como un corazón traspasado, confrontado con la verdad. Y es la pregunta que tuvieron que hacerse y es la que nosotros también, dice hermana Joana, también nos hicimos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿No? Creer, ¿no? ¿Qué acción tenemos que tomar ante esto, ¿no? Y es solamente que creer en el Señor Jesús. Tremendo lo que hace la Humillar a palabra. los pies, no hay otra palabra más. Dale el micro a David.
Es decir que, bueno, yo igual, que viendo esto, y cómo hablaron aquí, lo que dijeron, que sí, va, pero vemos que cómo reaccionaron, que se la palabra esa que no me sale. Y hoy vemos tanto cristiano laico, por decirlo así, porque como hemos suavizado tanto a la hora de ir a predicar, o a llevar el evangelio, con tal de hacer de no herir corazones, yo creo que por eso vemos tantos que se agarran a doctrinas como la de la prosperidad, o les da igual venir el domingo, otro no, porque no sienten cuando nosotros hablamos, no sienten eso que sintieron ellos en ese momento, no sienten ese dolor de reconocer lo que han hecho, sino que se lo mostramos como que es una salvación para nosotros y es, buscar un camino de felicidad para nosotros. Cuando el evangelio que tendríamos que predicar, o que sí, cuando hablamos con la gente, cuando salimos a evangelizar, debería ser esto. Creo que no se han hecho esta pregunta. ¿Qué debemos hacer? Qué gracioso. Y también a los que estamos dentro ya del evangelio, ya se nos encalliza el corazón, tenemos ahí como, ¿sabes cuando tiene un callo? Y tú te levantas, pincha y haces el devocional. Y hay mandatos y deberes de padres, hijos, deberes para la iglesia, deberes con los hermanos, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo. Y nosotros ya la palabra de Dios no nos atraviesa. Empezaba la hermana diciendo que la palabra es una espada de dos filos. Y empezaba el pastor con el verso de que no seamos oidores y hacedores. Todos esos versos son para cristianos. O sea, al principio cuando oyes la palabra te confunde la primera vez, pero luego siempre tienes que estar confrontado ante la palabra, porque la palabra es Jesús. Jesús es la palabra. Y nosotros no estamos tan confrontados. O sea, bueno, yo escucho un video de YouTube y nos vamos a la palabra. Y por eso somos oidores y muy poco hacedores. Yo lo digo por mí misma porque me cuesta también. Amén. Tremendo, ¿no? Cuando tú entiendes que tuviste ahí lo que te iba a suplir tu necesidad y tú dices, he perdido esa gran oportunidad. Un día un jefe mío me dijo, las oportunidades son calvas y hay que agarrarla por los pelos. Yo en el momento no entendí lo que me decía. Si no tiene pelo, agarrar a alguien por el pelo, imagina agarrarme a mí por el pelo y para... Tremendo, ¿no? Quien me quiso decir, no hay más oportunidad, pero este no es el caso. Que ellos entendieron perfectamente lo que Pedro le estaba diciendo, ¿no? Él era el que ustedes tantos años han esperado, 400 años sin profeta. ¿Saben lo que es eso? 400 años sin profeta y esperando al Mesías que iba a venir a salvarlo. Wow, 400 años. Y eras él. Y encima lo hemos matado. ¿Y ahora qué haremos? ¿Entienden, no? ¿Y ahora qué haremos? Es que la palabra lo atravesó. ¿No? ¿Ven la importancia, hermanos, de escudriñar las escrituras, de aplicarla y estar en la palabra verdadera? Aquí, en la concordancia de Strong, quiere decir katanutsu, perforar hasta atravesar, es decir, figuradamente, agitar violentamente, herir en lo vivo. ¿Te has visto cuando en la película como le meten la espada a alguien y le hacen así, le dan como una vuelta y vuelven otra vez y le meten para acabarlo de rematar?
¿Sí han visto? Eso es algo violento, hermanos. Eso es lo que Pedro ha hecho con ellos. Le ha metido la espada, luego le ha dado un giro y le ha vuelto otra vez a meter. Violentamente. Esto es tremendo. Yo cuando veo la película que le hacen eso, yo se me grifan los pelos. Qué salvaje, ¿no? La palabra, cuando nosotros encontramos la escritura que nos dice en hebreo que la palabra de Dios es, ¿cómo dice? Más cortante que todas. Una espada. Más cortante que una espada de dos filos que penetra el alma. ¿Qué más dice? El pensamiento, la intención del corazón. Atraviesa los huesos y los tuéstanos. Tremendo, que no te deja nada, es que te desbarata, te mata. Bueno, esto es tremendo, hermanos, la palabra de Dios. Entonces yo cuando recuerdo un perro que agarró a un gato y le empezó a morder y sonaba crack, 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 todos los huesitos se los rompió, sonaba crack, crack. Ese gato tú lo podías agarrar y era como si fuera un peluchito de estos que no tienen huesos. La palabra de Dios nos desarma, hermanos. Nos desarma la palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Escudriñar la escritura. Dice, entonces ellos fueron cortados hasta el corazón. Como diríamos nosotros, la palabra le produjo convicción. La convicción es la palabra de Dios actuando por el Espíritu Santo en un corazón rendido a Dios. En realidad, en ese momento, ellos rinden su corazón a Dios. En el versículo 37 le preguntan a Pedro y a los demás apóstoles que están allí de pies con Pedro: varones, hermanos, ¿qué haremos? Díganos algo, por favor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué esperanza? ¿Qué nos queda? ¿Por qué en corazón y no la mente, en las emociones? ¿Por qué? En el corazón y no la mente y las emociones, ¿no? ¿Qué nos dice, hermanos, a nosotros? ¿Por qué? Porque en la mente se nos puede olvidar, en las emociones, ¿qué nos puede pasar en las emociones? La emoción es que lo que hace es que se evapora, ¿o no? Las emociones es algo que pasa, porque con el corazón que dice, se cree para justicia, Romanos 10:10. En la Biblia el corazón se refiere al centro de la vida interior del hombre, el asiento de la conciencia. Ahí está el corazón. Podemos repasar vez tras vez las doctrinas del Evangelio y predicarlas, pero eso te hará poco bien o nada, a menos que el Espíritu de Dios apuñale, rompa o corte tu corazón. Podemos hacer una aplicación personal. La Biblia nos habla de nuestros problemas con Dios y de la solución de nuestro futuro eterno, de matrimonio, de la relación de padre a hijo, etcétera, etcétera. Podemos ahí añadir todo, ¿verdad? Lo que nosotros podemos añadir. Entonces, ¿cuál es tu respuesta sincera a lo que te dice Dios, a lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta? Yo le dejo ahí para que podamos meditar un poco. Vamos a leer nuevamente el verso en que nosotros hemos empezado leyendo, de Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos
a vosotros mismos, hermano. Si Dios te ha hablado mediante su palabra u otros creyentes, entonces debemos, ¿verdad?, de reflexionar, debemos de escuchar, debemos de meditar en lo que Dios nos ha hablado. Entonces, imitemos a la persona que escuchaba a Pedro, pregúntale a Dios qué debe hacer y luego obedece, ¿cierto? No es suficiente sentir tristeza por nuestros pecados. No es suficiente, hermanos. A veces sentimos tristeza, nos apenamos, ¿no? No sé si tú has estado ahí, yo he estado ahí. Quiero orar, igual veo la iglesia que los hermanos están participando, están orando, están cantando, yo también quisiera hacerlo, pero hay algo que me impide, hay algo que me ataja, hay algo que no me deja, ¿no? ¿Por qué? Porque mi alma está triste. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces no debemos de caer ahí. La respuesta de Dios a un corazón que le escucha. Isaías 66:2. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Oye lo que dice, una promesa. Bendeciré, oye bien, dice, yo Jehová he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra, no a un rebelde, no a un pecador, no a un emocional, no, al que tiene un corazón humilde, un corazón arrepentido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Que Dios bendiga a los hermanos del Zoom y a los hermanos que luego van a escuchar el estudio de la palabra. Que el Señor también esté bendiciéndolos en